Amigos y amigas del grupo radial ECA, les saluda el padre Edgar del Cid, junto con mis hermanos sacerdotes, el padre Toribio Pineda, el padre Rigoberto Pérez y el padre Víctor Manuel Ruano. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que ustedes nos dan de entrar a sus hogares cada semana para reflexionar juntos sobre los diversos temas que nos preocupan de nuestra querida Guatemala. En su último programa, el padre Toribio Pineda nos hablaba sobre el testimonio del beato Nicolás Castro, uno de nuestros mártires de Guatemala, y que con su testimonio nos enriquece tanto y que nos habla también de la importancia de la organización comunitaria en los pueblos indígenas, que en medio de la persecución se las ingeniaron para mantener viva la fe y para mantener viva también la propia cultura en una situación tan extrema como fue la violencia del Estado contra las comunidades allá en los años 80. Hoy en día nuestras comunidades también enfrentan una serie de embates cuya finalidad es destruir la fe, la cultura, la identidad de nuestros pueblos. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos de los pueblos originarios, porque realmente en la organización comunitaria de los pueblos originarios se está priorizando ante todo y sobre todo el bien de la comunidad sobre los intereses personales. Un ejemplo clarísimo son las alcaldías indígenas, que se componen de un alcalde principal, regidores y alguaciles, que son elegidos por la comunidad en función de su madurez, liderazgo y su compromiso de servicio. Este tipo de organización no se establece para mucho tiempo. Normalmente los cargos se ejercen durante un año. No son cargos remunerados y son cargos que no forman parte del currículum vitae de nadie, sino que cada uno ejerce su servicio a la comunidad sin esperar nada a cambio y no buscando nunca aprovecharse del cargo que se ejerció. No existe el ex alcalde indígena, no. Sencillamente es una persona que ejerció su servicio con mucho gusto y hasta ahí no andan buscando más protagonismo de ninguna manera. Estas alcaldías indígenas son el puente entre sus comunidades y el gobierno municipal local, asesorando a este último sobre valores, cosmovisión y prácticas de los pueblos originarios. Realmente estas alcaldías indígenas ejercen un papel fiscalizador, luchando contra la corrupción que es muy común en las alcaldías oficiales de nuestros pueblos. Las alcaldías indígenas también tienen la función de ejercer justicia de una manera formal, sobre todo cuando hay violencia física, violencia contra la mujer, maltrato infantil. Se puede llegar a aplicar incluso castigos ancestrales para que los reos, las personas que transgredieron la ley de vida comunitaria, pues paguen por el delito que cometieron delante de la misma comunidad. No olvidemos que la organización indígena comunitaria está enfrentando desafíos históricos de discriminación y exclusión. Estas formas de organización persisten y son fundamentales para la defensa de los derechos humanos, la preservación de la cultura y la búsqueda del bien vivir. La base de la organización indígena en Guatemala, que incluye 22 pueblos mayas, el pueblo garífuna y el pueblo xinca, se sustenta en sus raíces ancestrales. Estas comunidades mantienen sistemas de gobierno propios, muchos de los cuales tienen raíces prehispánicas que sobrevivieron la época colonial y persisten hasta ahora. Por ejemplo, las alcaldías indígenas son instituciones ancestrales que funcionan como una forma de gobierno local paralela o complementaria a las estructuras municipales del Estado y se rigen por el derecho consuetudinario y son la clave de la administración de justicia social en la toma de decisiones comunitarias. También existe el Consejo de Ancianos y líderes comunitarios. Estas figuras tienen un gran prestigio y autoridad moral. Son responsables de guiar a la comunidad,
de transmitir conocimientos ancestrales y asegurar el cumplimiento de las normas consuetudinarias. Y existen también las cofradías, que no solo cumplen una función religiosa, porque las cofradías durante la época colonial se transformaron en instituciones de organización social que promovían el bienestar comunitario, la administración de los bienes de la comunidad y la acumulación de prestigio dentro de la comunidad. No pertenece a la cofradía cualquier persona, pertenecen las personas que tienen un fuerte respaldo moral en la comunidad. Para nosotros como guatemaltecos fue especialmente significativo ver el alzar de las varas de los alcaldes indígenas frente al Ministerio Público cuando las oscuras fuerzas del poder en Guatemala intentaron impedir la toma de posesión de las autoridades que habían sido electas en el proceso democrático de nuestro país. Esa cuenta podemos decir que las organizaciones ancestrales son una respuesta a las demandas de derechos humanos contra la discriminación y la falta de participación política. Han motivado a los pueblos a organizarse para impulsar reivindicaciones que van más allá de los derechos individuales, incluyendo la demanda por el reconocimiento del derecho ancestral de los pueblos mayas y promoviendo también un diálogo intercultural. La organización de los pueblos ancestrales busca sobre todo establecer el derecho a la libre determinación y autonomía. Los pueblos indígenas buscan ejercer su derecho a determinar sus propias estructuras y a elegir a sus autoridades conforme a sus procedimientos propios. Se busca también que las comunidades indígenas tengan mayor participación política, ya que a pesar de ser más de la mitad de la población, los pueblos indígenas enfrentan una representación política que es mínima, tanto en el Congreso como en las otras esferas del Estado. Y es que a pesar de que la Constitución Política de Guatemala reconoce y promueve las formas de vida, costumbres, tradiciones y formas de organización social de los pueblos indígenas, sigue existiendo la discriminación y los pueblos ancestrales tienen que seguir luchando por abrirse espacios en la vida del país. En esencia, podemos afirmar que la organización comunitaria de los pueblos indígenas en Guatemala es un mecanismo de resistencia cultural y política que busca transformar las profundas desigualdades sociales y económicas que aún persisten en este país. Uno de los mayores males que enfrenta nuestro país en este momento es la falta de justicia. Tenemos el sistema de justicia cooptado completamente por una banda de delincuentes que hacen de las suyas y que se utiliza la justicia como un mecanismo de venganza contra los enemigos personales o políticos, y de esa cuenta tenemos mucha gente presa que es gente inocente, verdaderos presos políticos, y tenemos una gran cantidad de hermanos guatemaltecos en una situación de exilio debido a la situación de cooptación que atraviesa el sistema de justicia. Veamos cómo funciona un proceso de administración de justicia en un pueblo maya. Según lo que he podido investigar, la justicia ancestral se aplica a través de un proceso que es, en primer lugar, identificar un conflicto. El conflicto puede ser de carácter penal, hurtos, daños, violencia, o puede ser también de carácter civil, disputa de tierras, problemas familiares, pensiones alimenticias. El problema es llevado ante las autoridades ancestrales. Estas autoridades ancestrales tienen competencia para ver el problema, para analizarlo. Esta justicia es administrada por personas, si ustedes quieren, no especializadas en temas de derecho, pero de reconocida honorabilidad y arraigo comunitario, como son las alcaldías indígenas, los consejos de ancianos y los jueces tradicionales, que en algunos casos funcionan también en sintonía con el juez de paz local. El problema que se presenta pasa, en primer lugar, por un proceso de mediación. La etapa central es la mediación y la toma de consejo.
La autoridad escucha a las partes, a sus familiares y testigos, y en un proceso público y gratuito. El objetivo es que las partes lleguen a un acuerdo y se reconcilien. Después viene lo que se llama la sanción y la ejecución. La autoridad ancestral toma su decisión en público, en una asamblea pública. La sanción buscará siempre la reparación del daño ocasionado, y estas reparaciones pueden incluir trabajo comunitario, obligar al ofensor a realizar trabajo en beneficio de la víctima o de la comunidad. Se le puede obligar también al agresor a resarcir económicamente o con bienes materiales a la víctima. Y algo que alguna vez hemos visto por televisión, cuando se da algún castigo público, si se trata de un joven que robó, se obliga al papá, a la mamá, a azotarlo públicamente para que no vuelva a hacer ese ilícito, ya que el proceso siempre busca la corrección y la educación de la persona y de la comunidad para que se mantenga la armonía. Si la persona sentenciada persiste en seguir cometiendo los mismos delitos, puede ser expulsada de la comunidad. Esta forma de ejercer justicia lamentablemente todavía no ha sido del todo reconocida por el Estado de Guatemala, y no existe una ley específica que regule de manera exhaustiva el derecho indígena. Persiste la falta de apoyo estatal para la jurisdicción de los pueblos indígenas. En fin, como les decía antes, nuestros pueblos originarios tienen un camino que andar, y nosotros tenemos mucho que aprender de estos pueblos originarios. Que tengan un excelente día y sigamos aprendiendo unos de otros. Hasta la próxima.